Bien, seguimos entonces con los conjuntos numéricos. Estábamos en que queríamos meter el conjunto de los naturales, el conjunto de los enteros, los fraccionarios, los racionales y los irracionales dentro de un conjunto que le contenga a todos ellos y definimos lo que era el conjunto de los números reales. Al conjunto de los números reales se le simboliza con una R y no les puedo citar cuáles son números reales porque son infinitos y entre dos números reales siempre vamos a encontrar otro número real. Algunos ejemplos de números reales. Cualquier número que sea natural, el 7 por ejemplo. El 7 es un número real. Cualquier número que sea entero, el menos 15, por ejemplo, este es un número entero, también es un número real. Cualquier número fraccionario, 5 medios, por ejemplo, que es un número fraccionario, también es un número real. Cualquier número racional, el fraccionario ya es racional, el entero y el natural también es racional, también es un número real. Cualquier número irracional, raíz cúbica de 7, por ejemplo, irracional o pi o e, cualquiera de ellos también son números reales. Entonces, todos los números que vimos antes, irracional, racional, fraccionario, entero o natural, toditos son números reales. ¿Quién no es número real? Acá vimos un ejemplo, vamos a copiar este. Voy a mover luego porque ahí estaba como muy adelantado a su época. Entonces, entre los números reales, otra vez, si sumamos o restamos o multiplicamos o dividimos cualquier número real entre cualquier número real, el resultado siempre va a ser otra vez un número real. El problema nuevamente va a estar con las raíces, como ya les mostré acá. Si yo quiero hallar una raíz de índice par de una cantidad negativa, el resultado ya no va a ser un número real. Acá le vamos a poner que esto no es un número real. Entonces ahí nuevamente vieron la necesidad de definir un nuevo conjunto numérico y se definió el conjunto de los números imaginarios. El conjunto de los números imaginarios son todos aquellos números que no son reales. Obviamente, imaginario y real son negación uno del otro. Entonces, todos los números que no son reales. Y que en la calcu, al hacer la operación que yo quiera hacer y al resultar un número imaginario, la calcu no me va a dar el resultado. Me va a decir más error porque nuestra calculadora trabaja en el conjunto de los números reales nomás, no trabaja en el conjunto de los números imaginarios. Entonces mi calculadora no me va a poder resolver. Los números imaginarios se simboliza con una R también, pero R'. Así. Y tampoco les puedo citar porque hay muchos números imaginarios, pero vamos a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, ya vimos acá que el 2i es un número imaginario. Raíz cuadrada de menos 16 es un número imaginario porque si nosotros resolvemos esto, es hallarle la raíz normal al 16, que es más o menos 8, y agregarle la i, porque si ustedes cargan en sus calculadoras raíz cuadrada de menos 16, la cálculo no les va a dar un resultado, va a decir más error porque la cálculo no está capacitada para resolver eso. Por ejemplo, raíz cuarta de menos 64, creo que es 4, espérenme un ratito. No, no es 4. Vamos a cambiar nomás este número porque en realidad no sé cuánto es. Raíz cuarta de, a ver un poco, voy a hacer cálculos de 81, de negativo 81. Si yo trato de resolver esto en mi calculadora, no va a salir nada. Mi calculadora me va a decir más error. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hallarle la raíz cuarta al 81. Eso me va a dar 3. Y por ser negativo y ser una raíz de índice par, le agrego nomás la i directamente. Entonces, todos estos números son números imaginarios. Incluso los números imaginarios también pueden ser fraccionarios. Por ejemplo, este.
También pueden ser negativos, por ejemplo, menos 7/5 de i. Bueno, vimos también acá que era negativo. También, por ejemplo, puede ser pi por i, un número irracional multiplicado por i. También puede ser un número imaginario. O sea, cualquier número que salga de resolver raíces de índice par de cantidades negativas o cualquier número que tenga esta i, que es la unidad imaginaria, eso es un número imaginario. Y todos estos números no son reales, vuelvo a repetir. Ok, tenemos ya todos estos números, resolvemos operaciones, suma, resta, multiplicación, división, no hay problema. El problema es cuando queremos mezclar un número que es imaginario con un número real, hacer una mezcla entre estas dos cosas. Entonces ahí tenemos un nuevo conjunto numérico, que va a ser nuestro último conjunto de los conjuntos importantes, que es el conjunto de los números complejos. El conjunto de los números complejos es como el bolso más grande que le contiene a toditos los números que ya vimos antes. Un imaginario, un real, un irracional, un racional, un fraccionario, un entero y un natural, toditos van a estar dentro del conjunto de los números complejos. Al conjunto de los números complejos se le simboliza con una C y se define de la siguiente manera. Un número complejo es un número que se puede escribir de esta forma, a más bi, en donde la a y la b son números reales, son números que están acá, y bueno, y eso, nada más eso. Cualquier número que yo pueda escribir de esta forma es un número complejo. Y yo les acabo de decir que un número natural es complejo. ¿Por qué? Porque se puede escribir 7 más 0i. Vamos a poner esto como ejemplos. Entonces, un natural cualquiera es un número complejo. Un entero menos 3 también es un número complejo. Se puede escribir menos 3 más 0i. Un fraccionario, 5 cuartos, es un número complejo porque se puede escribir 5 cuartos más 0i. Un racional, obviamente que sí, porque estos son luego números racionales. Un irracional, raíz de 3, también es un número complejo porque se puede escribir raíz de 3 más 0i. Un real cualquiera, claro que va a ser un número complejo, por ejemplo pi, porque puedo escribir pi más 0 por i. Y los números imaginarios, ¿será que son números complejos también? Y bueno, la profe Pam me acaba de decir que sí, pero ¿por qué? Por ejemplo, 8i. 8i yo puedo escribir como 0 más 8i, o sea que lo pude escribir de esta forma, así que también es un número complejo. Entonces, todos los números que conocemos, naturales, enteros, fraccionarios, racionales, irracionales, reales, imaginarios, toditos entran dentro del conjunto de los números complejos. El conjunto de los números complejos es como el conjunto universal de todos ellos. Hasta acá la parte de conjuntos numéricos. ¿Hay alguna duda, algo que no les haya quedado claro? Jimena dice que no. Los demás. Bueno, al parecer no hay ninguna duda. Entonces vamos a hacer un resumen para tener acá todos los conjuntos numéricos que vimos. Shirley también dice que no. Ok. A ver, formas. Vamos a hacer un pequeño resumencito de todos nuestros conjuntos numéricos. Lo que voy a hacer es voy a dibujar diagramas de Venn. Esto lo habrán dado alguna vez en la escuela, en el colegio. Tal vez ya se olvidaron, pero bueno, vamos a repasar. El primer conjunto, el conjunto de los números naturales. Teníamos el 1, el 2, el 3, etc. Este era el conjunto de los números naturales. Después, este conjunto de los números naturales lo agrandamos
agregamos, aparte de estos números, le agregamos a el 0 y a todos los negativos, y ese era el conjunto de los números enteros. Estoy haciendo un poco chiquito, pero después ustedes pueden agrandar nomás a la hora de leer. Bueno, tenemos el conjunto de los números enteros. Después hicimos un conjunto más grande otra vez y agregamos algunos números otra vez acá afuera que no eran naturales, que no eran enteros, estos números que eran fracciones, que no eran exactas. Y esos números hacían el conjunto de los números fraccionarios, que se simbolizaba Z'. Ok, todo esto, los naturales, los enteros y los fraccionarios formaban el conjunto de los números racionales, que se denominaba con la Q, racionales. Ahora, había unos cuantos números que no eran racionales, que están totalmente afuera de los números racionales, que por ejemplo era raíz de 3, raíz cúbica de 7, raíz quinta de 2, raíz cuarta de 12, todos estos números, o pi o e, que no eran números racionales, que no se puede escribir como una división entre dos enteros. Estos eran los números irracionales. Ok, juntamos el conjunto de los números racionales con el conjunto de los números irracionales y vamos a tener un conjunto más grande. Esto voy a borrarle nomás y le voy a poner así. Espérenme que este conjuntito no hace falta. Directamente acá afuera nomás y le vamos a poner otro más grande. Ahí. Ok, entonces los que están acá fuera del conjunto de los racionales son los irracionales. Todo este conjunto grande que le contiene a todos ellos es el conjunto de los números reales. Todos estos son números reales. O sea que los naturales, los enteros, los fraccionarios, los racionales, los irracionales, que son los que están acá, son números reales. Bien. Después vimos que había otra vez otro conjunto en donde no estaban los números reales. Ese conjunto le denominamos el conjunto de los imaginarios. El conjunto de los imaginarios va a estar totalmente afuera, que eran todos los resultados de raíces de índices par de cantidades negativas. Raíz de menos 4, por ejemplo, raíz cuadrada de menos 4, raíz cuarta de menos 28, menos 3i, menos 2 quintos de i, o 3 cuartos de i. Todos estos números que no entraban dentro del conjunto de los números reales eran números imaginarios. A los números imaginarios les representábamos con R'. Y una mezcla entre un número que está acá y un número que está acá, por ejemplo, agarro menos 3 quintos y a ese le sumo menos 3i, este es un número complejo. Agarro, por ejemplo, e y a ese le sumo 3 cuartos de i, ese es un número complejo. Qué sé yo, agarro el 3 y a ese le sumo raíz de menos 4, ese también es un número complejo. Entonces, todos estos números son números complejos, pero ya les había dicho yo que todos en realidad son números complejos. Todos los números que vimos. Entonces vamos a hacer un conjunto más grande que va a ser nuestro conjunto universal, y ahí dentro del universal están todos los demás. Y este conjunto universal es el conjunto de los números complejos. ¿Qué quiere decir eso? Natural, entero, fraccionario, racional, irracional, real, imaginario, y todos estos toditos son números complejos. Quiere decir que todos los números son números complejos. Ahí tenemos entonces el resumen de todos los conjuntos numéricos. Ok, vamos a hacer algunos ejercicios para ir practicando. En nuestro libro hay algunos ejercicios. Acá también nuestro libro tiene el resumencito
que es casi lo mismo que yo les puse. Antes de eso, hay algunos conjuntos especiales que no los vimos acá y que igual también tienen que conocerlos. ¿Cuáles son esos conjuntos especiales? Acá le vamos a poner. Por ejemplo, tenemos el conjunto de los números pares. El conjunto de los números pares le contiene a todos los números que son divisibles entre 2. ¿Qué quiere decir divisible? Divisible quiere decir que al dividir entre 2, el resultado de esa división es un resultado entero, es un resultado exacto. Esos son los números pares. Al conjunto de los números pares no hay una forma de simbolizarle, pero nosotros para acostumbrarnos le vamos a llamar así, P. Y este conjunto son todos los números de la forma 2 por K, en donde la K es un número entero. O sea que la K puede ser 0, la K puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, números positivos. También la K pueden ser negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, etc. Cualquier número que tenga esta forma, en donde la K es un número entero, ese va a ser un número par. Que seguro que ustedes ya le conocen a los números pares, pero bueno, vamos a poner algunos ejemplos. Incluso la lista de los números pares sí es una lista, o sea, sí le puedo citar el 2, el 4, el 6, el 8, el 10, también los negativos. Espérenme que voy a mover esto un poquitito. También los negativos, el 0 también, el menos 2 también, el menos 4 también, el menos 6 también, el menos 8 también, el menos 10 también, etc. O sea, hay números negativos y también hay números positivos. Todos los que sean divisibles entre 2 vamos a considerarle como números pares. Después también tenemos el conjunto de los números impares. Y ya saben, cuando le agrego la I o IM a una palabra enfrente, un prefijo, es la negación del otro. Entonces, impar quiere decir que es un número que no es par. Todos los que no son pares. Entonces vamos a poner. Todos los que no son divisibles entre 2. Al conjunto de los números impares tampoco tiene una forma, una letra que le simboliza, pero para poder guiarnos nosotros vamos a llamarle I. Y los números impares son los que tienen esta forma, 2K más 1, en donde la K pertenece a los números enteros. Depende del libro que lean, también van a encontrar 2K menos 1. Es lo mismo exactamente. 2K más 1, 2K menos 1 es exactamente lo mismo. Quiere decir que es un número par y le sumamos 1 o le restamos 1. Uno más que un número par. Algunos ejemplos. Ya saben, cualquier número impar, cuando dividan entre 2, el resultado de la división les va a dar un resultado con comas, un resultado no exacto. Y podemos citar también, por ejemplo, el 3, el 5, el 7, el 9, etc. También los negativos, también el 1, por ejemplo, también el menos 3, también el menos, el menos 1 que me comí acá. Si es que vamos a ponerlo en orden, el menos 1, el menos 3, el menos 5, el menos 7, el menos 9, etc. Entonces, números impares hay negativos y hay también positivos. Ok, ese no tiene. Ok, estos son algunos números especiales. También tenemos, por ejemplo, el conjunto de los números primos. Al conjunto de los números primos no le vamos a simbolizar de ninguna manera, porque si le pongo P va a ser de los pares otra vez y ahí vamos a confundirnos. Voy a poner nomás así. Pero los números primos son todos los números que tienen exactamente 2 divisores. ¿Qué quiere decir eso?
Divisor de un número es cualquier número que es igual a él o más chico que él, que al dividir con él me da exacto un resultado sin decimales. Ok. Que tenga exactamente dos divisores quiere decir que el 1 le divide a todos los números. Cualquier número dividido 1 siempre me da el mismo otra vez, entonces el 1 es divisor de todos los números. Y aparte de que le divida el 1, solamente puede ser dividido entre sí mismo, porque todos los números también son divididos entre el mismo. O sea, si yo les pongo 16, 16 dividido 16, me va a dar exactamente 1. Si les pongo menos 25 dividido entre menos 25, me va a dar exactamente 1. Resto 0 en la división. Entonces, dividido por sí mismo, claro que sí. Entonces, el 1 es divisor de todos los números y cada uno de los números que tengamos es divisor de sí mismo. Exactamente dos divisores quiere decir que solamente va a tener dos divisores y nunca va a tener más de dos divisores. Que en algunos libros de texto le va a decir un número primo es un número que solamente se puede dividir entre uno y entre sí mismo. Es la misma cosa. Algunos ejemplos de números primos. La lista de los números primos es infinita. No hay una forma, una fórmula de decir, este número grandote sí es primo. No hay una fórmula. Hay una forma, pero no es muy amigable que digamos. Pero los primeros números primos, por ejemplo, tienen que saber el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, 13, 17, 19, 23, etcétera. Esta es una lista bastante larga. Como les digo, no hay una fórmula que puedan seguir. Por ejemplo, acá en los pares teníamos esta fórmula. En los impares teníamos esta fórmula. Para los números primos no tenemos una fórmula que nos pueda decir, este es un primo. Pero sí hay una manera, no es una manera muy divertida, pero sí es la manera más práctica, digamos, de saber si un número grande, un número que yo no me sé de memoria, es primo o no es primo. En realidad, la forma oficial, la forma legal, digamos, de saber si un número es primo o no es primo, es dividir ese número por todos los números menores que él y encontrar que solamente el 1 y el mismo número le divide exactamente. Por decir, voy a escribir un número que no sea tan grande. Les doy el 32. Entonces, el 32 yo tengo que dividir entre 2, entre 3, entre 4, entre 5. En realidad es más fácil dividir por los números primos nomás, si es que lo saben. Pero igual por los que no son primos pueden ir dividiendo 2, 3, 4, 5, 6, hasta el 32. Por ejemplo, yo encuentro que al 32 el 2 le divide exactamente, el 4 también le divide exactamente. Por ahí voy a encontrar también que el 8 le va a dividir exactamente. El 32 también le va a dividir exactamente. El 1, que siempre le divide a todos, claro que le va a dividir exactamente. Entonces, tiene muchísimos más divisores que solamente 2. Quiere decir que el 32 no es un número primo. Esa es la manera oficial de probar si un número es primo o no. Pero si el número es muy grande, bueno, primero, luego que nada, voy a abrir otra vez mi cámara un ratito. Acá estoy. En esta calculadora que tengo yo, creo que solamente este modelo, incluso los modelos más avanzados, creo que ya no lo tienen, tiene una opción de factorizar los números. Esa opción de factorizar los números la van a encontrar donde está la tecla de grado, minuto y segundo. Hay una tecla así y arriba en amarillo dice fact. Esta es la tecla para factorizar un número. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo un número muy grande, vamos a inventar un número, 373, por decir. Quiero saber si este número es primo o no. Si yo lo voy a hacer uno a uno, voy a estar dividiendo 373 entre 2, entre 3, entre 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etcétera, hasta llegar al 373. Es un trabajo bastante largo. No es muy divertido. Entonces, la calcu que tiene la opción de factorizar
directamente ustedes cargan este número en sus calculadoras, le dan es igual, sí o sí tienen que darle el es igual primero, porque si no le dan no va a pasar nada. Y luego van como el shift, perdón, como el factorizar está en amarillo, está arriba de la tecla, se usa la tecla shift. Entonces van a poner shift, factorizar, y la calcu les va a tirar la factorización de ese número. Justito luego yo tengo buen tino para un número primo. Si le sale el mismo número nomás otra vez, sin factorizar, quiere decir que ese es un número primo. Ok, esta es una herramienta súper útil para los que tienen la calculadora parecida a la mía. Si no tienen la calculadora parecida a la mía, bueno, van a estar en problemas. Entonces ahí hay que atender que depende de la calculadora que tengan. Ok, supongamos que no tienen igual a mi calculadora, no tienen la calculadora que puede factorizar. ¿Qué vamos a hacer entonces para saber? Esto es una opción en la calculadora. Voy a mover un poquitito esto. En la calculadora. Si yo en mi calculadora no tengo la opción de factorizar, tengo que trabajar un poquitito más, lastimosamente. Pero tampoco voy a trabajar tanto como les dije al principio. O sea que no es que voy a hacer la división por todos los números hasta el 373. Lo que voy a hacer es, acá va a ser en la cabeza le voy a poner, pero en realidad es manualmente. Vamos a poner manualmente, sin calculadora. En realidad con calculadora, pero uno a uno. No es que voy a hacerlo así de la forma fácil, digamos. Lo que voy a hacer primero es hallar la raíz cuadrada de 373. Y se preguntarán ustedes, ¿y por qué raíz cuadrada? Porque los números, supongamos que acá hay 373 circulitos. No voy a poner todos, pero supongamos que sí. Cuando yo hallo la raíz cuadrada, lo que yo estoy hallando es un número que multiplicado 2 veces por sí misma me dé 373. Entonces lo que yo voy a hacer es buscar, digamos, como la mitad, para decir mal y pronto, en realidad no es la mitad, pero buscar la mitad exactamente de 73, y los números que son más grandes ya no me van a servir, por eso es la raíz cuadrada. Entonces, hallamos la raíz cuadrada de 373. Raíz cuadrada de 373 es 19,31. Quiere decir que hasta el número 19 nomás yo voy a probar la división. Entonces lo que voy a hacer es 373 dividido entre, voy a poner acá la lista entre los que voy a dividir, entre 2, entre 3, solamente entre números primos, porque como hasta el 19 sí sé cuál es la lista de los primos, entonces solamente eso. 2, 3, 5, 7, ¿a qué? 9 no es primo, 11, 13, 17 y 19. Hasta ahí nomás voy a probar. Obviamente tengo que hacer la división uno a uno. Voy a ir haciendo las divisiones. Si hacen 373 dividido entre 2, el resultado no es exacto. Dividido entre 3, el resultado no es exacto. Dividido entre 5, no es exacto. Dividido 7 no es exacto, 11 no es exacto, dividido 13 no da exacto, 17 no da exacto, 19 no da exacto. Y hasta ahí nomás yo voy a probar. Ya no hace falta que pruebe después por el 23, por el 29 y por los otros primos. Ya no es necesario. Entonces también es una forma de facilitar las cosas. No es que voy a estar dividiendo hasta el 373. Primero hallo la raíz cuadrada, veo cuánto me sale y hasta ese número pruebo. Incluso para asegurar pueden probar con uno más de lo que le salió acá, porque como es 19, pueden probar con uno más el siguiente primo después del 19, el 23, y van a ver que tampoco les va a dar exacto, y hasta ahí nomás se prueba. Entonces, como ninguno de estos es divisor del 373, quiere decir que el 373 solamente se va a poder dividir entre 1 y entre sí mismo. Quiere decir que este número es un número primo. ¿Se entendió esto? Ok. Bien.
Vamos a seguir entonces ahora sí con los ejercicios. Cualquier cosa, si quieren preguntar, me pueden nomás hablar en cualquier momento de la clase. No me voy a enojar yo. Ok, acá tenemos algunos ejercicios. Dice, indica a qué conjuntos numéricos pertenece el número dado. Estos ejercicios es poner, por ejemplo, el -1 en qué conjunto está, el 5 en qué conjunto está, etc. Yo estos ejercicios que están en el libro les voy a dejar nomás a cargo de ustedes. Vamos a hacer otros ejercicios numéricos, otros ejercicios. Después el segundo dice, indica en qué conjuntos numéricos está incluido el conjunto dado. Incluido quiere decir dentro de qué conjunto está. Para eso ustedes pueden ver ese resumen que yo les puse acá, este resumen, y por ejemplo, el conjunto de los naturales está incluido dentro del conjunto de los racionales, por ejemplo, o también está incluido dentro de los enteros, o también está incluido dentro de los reales. El conjunto de los naturales también está incluido dentro de los complejos. Eso, por ejemplo, es decir, eso es lo que nos pide este segundo grupo de ejercicios. Ok, yo tengo un ejercitario que voy a buscar ahorita y les voy a compartir. Espérenme que un ratito. Ese ejercitario lo que quiero que hagamos. Mientras pueden ir intentando ya, ¿cómo es? Ir intentando hacer ya esos ejercicios del libro. El libro base que yo utilizo es el libro de matemática básica. Perdón, abrí la grabación. Espérenme que un ratito que me olvidé, no abrí ya luego mi archivo. Igual ya pueden ir viendo si es que no entienden algo. Ok, estoy acá. Este ejercicio. Igual este material les voy a compartir después también. Es un PDF en donde está todo el resumen de los conjuntos numéricos también. Vamos a hacer estos ejercicios entonces que están acá. ¿Ya lo pueden ver? Sí, se ve. Ok. En este ejercicio yo les puse algunos números que me parecieron interesantes. Y lo que dice es, escribe sí o no según corresponda. Tienen un número y tienen acá la lista. Y en esta lista lo que tienen que hacer es ver, por ejemplo, si este número es natural o no es natural. Entonces, si es, se pone sí, si no es, se pone no. Aparte de esto, vamos a agregarle dos tablitas más, dos espacios más. Creo que dos. Espérenme que voy a mirar cuál les falta. Me falta el conjunto de los fraccionarios. Lo voy a agregar también acá, el conjunto de los fraccionarios, y también van a ir diciendo sí o no. Par, impar, natural, racional. Ah, y está el conjunto de los imaginarios. Entonces, un espacio más nomás lo que le agregamos. Lo que quiero es que vayamos completando esto, como les dije, sí o no, dependiendo del número que nos da. Vamos a ir haciendo algunos y otros les voy a dejar como tarea para que ustedes vayan practicando. Entonces, por ejemplo, empecemos con el primero. Raíz de 5. ¿Es un número natural, sí o no?
No. No. ¿Por qué? Porque no es un número que me sirve para contar. Yo no puedo decir tengo raíz de 5 lápices, por ejemplo. Entonces, ese no es un número natural. Al no ser natural, tampoco va a ser entero, porque dentro de los enteros están los números naturales. Bueno, puede que sea entero, pero en este caso no es entero porque los enteros son negativos, el 0 y los naturales. No es entero tampoco. Racional. Recordemos, los racionales eran los que podíamos escribir como A sobre B, en donde la A y la B eran números enteros y la B era distinto de 0. Raíz de 5, ¿es racional, sí o no? Raíz de 5 no es racional porque si ustedes hacen raíz de 5 en sus calculadoras, la cálculo les va a dar un resultado con decimales y esos decimales no se van a poder convertir a fracciones. Va a dar 2,23, 60, 67, 97, 7. Esto no se puede convertir a fracción, entonces raíz de 5 no es racional. Al no ser racional, directamente sí es irracional, porque acuérdense que estos dos es uno la negación del otro. Si no es uno, tiene que ser sí o sí el otro. Ok, al ser irracional, también va a ser real, porque natural, entero, racional e irracional, toditos estaban dentro del conjunto de los reales. Entonces, si alguno de estos sí es, sí va a ser real. También real e imaginario era uno la negación del otro, así que si sí es real, no va a ser imaginario. Y complejo, recuerden que todos los números son complejos. En realidad acá en esta columna todito va a ser sí porque todos los números tienen que ser complejos. Bien, para que sea par o impar, tienen que ser números enteros. Al no ser número entero, no va a ser ni par ni impar. Directamente eso descartamos nomás. Y fraccionario. Recordemos que los fraccionarios eran fracciones que no eran exactas. Como raíz de 5 no es racional, no lo puedo escribir como una fracción, entonces tampoco va a ser fraccionario. ¿Se entiende esto por qué completé así? Sí se entiende. Bien. A ver, hagamos otro. Este, por ejemplo, el que está aquí, 2,53. El 2,53, voy a hacer acá, 2,53. Si ustedes lo cargan a su calculadora, dependiendo de la calculadora que tengan, eso se puede convertir a fracción cuando la cantidad de numeritos que hay después de la coma es finita, o sea, hay un fin, sí o sí eso se puede convertir a fracción. Este número se puede convertir a fracción y su fracción correspondiente es 253 sobre 100. ¿Todos lograron convertir ese número a fracción en sus cálculos? Bien. Ok, estamos otra vez con poquito tiempo, menos de un minuto. Vamos a cortar otra vez la reunión y nos volvemos a conectar con el mismo enlace, por favor, ¿sí?